Yo aprendí a leer y escribir, yo me le monté al jeep de mi papá y me fui para el colegio y en un mes aprendí a leer y escribir porque la abuela nos puso y tal. Y era el ala del avión, el ala del águila, el ala, y no era mi mamá me mima ni nada de esas boberías, sino contextos y ideas fuerza y todo eso. Entonces eso fue lo que aplicamos bueno, por otra razón, porque la única alfabetización en la que yo fracasé fue con Etelvina, que era la compañera que nos acompañaba en la casa, y pues casi prácticamente mi nana. Pero ella no quiso aprender a leer y escribir. Y me dijo, ¿por qué no? Porque ya lo sé todo, lo que aquí oigo yo. Y ya, bueno, estaba como una realidad política Golconda, el modelo educacional integral. Y ya había sacado Illich tal vez su propuesta de antiescuela, tal vez sí. Porque el Illich golpea la educación formal. Dice que hay que hacer es unos modelos donde haya información, la información sea democrática y que funcione y que la escuela es un modelo negativo, pues. Bueno, que esa reunión fue como una epigénesis de teología de la liberación, de educación popular, de la lectura del boom, porque es decir, el boom como literatura pues fue muy importante, el éxito editorial de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, eran los días en que el mismo Vargas Llosa lo leíamos con cariño, Los Jefes, Casa Verde, todo eso, ¿no? Pero el usar eso como instrumento de comprensión de la manera cultural latinoamericana fue obra mucho de ese momento, de esa reunión, de esa visión. Entonces allí se instrumentan una serie de cosas que hoy las dice un poco Enrique Dussel, ¿no? Que dice que nos dio ese momento para generar una filosofía de la liberación. Entonces, pues toma eso, la educación popular, la teología de la liberación, el boom, la teoría de la dependencia en términos de lo económico, o sea, Ruy Magro Marini, Teotonio dos Santos, bueno, todo. Entonces surgió un paquete, dijéramos, cultural completo y complementario a un proyecto donde la educación se convirtió en un elemento central y pues muy político. La educación popular en esos días se convertía en un instrumento de organización popular y política de los sectores subalternos, de la clase popular, por decirlo así, ¿no? Y entonces, es decir, educación popular sin clase popular no tendría sentido. Es decir, si se vuelve solamente una forma para que la clase popular, los sectores populares, los campesinos, los obreros ingresen al mercado de la fuerza de trabajo porque logran una calificación mejor, pues es eso no es, ¿no? O sea, lo importante es que se vuelva en un instrumento de liberación, y entonces con un paquete, dijéramos, religioso que le permitía a las gentes campesinas ya no pensar de que el cielo estaba allá y allá en el más allá era que iban a dejar de ser esclavos, sino que se podía hacer el cielo en la tierra, pues fue muy importante, ¿no? Y no con el enfrentamiento que produjo el liberalismo con lo clerical, ¿no? Que para mí es pues una desviación tonta, eso no politiza a nadie, no sirve. Cuando estuve en el exilio en México, pues cuando me tocó que ir un rato, estuve con una mexicana, pero era hija de colombiano. Su padre había sido un odontólogo que lo habían echado aquí en el gobierno de Abadía Méndez, como en el año 28 y tal, porque lo pillaron que estaba ayudando algo de las bananeras y tal. Y entonces se va para México y tenía relaciones y lo recibe el Obregón, que era el presidente, que lo llaman el Banco Obregón, el Mocho.
y lo lanza, él le pide lo meten ahí en Chapultepec, en el Palacio de Gobierno, y no, yo no sirvo para ser un odontólogo que no hace nada. Entonces lo mandan para el norte, allá nace su hija. Y entonces ella me cuenta que en el 36 y en el momento del gobierno de Lázaro Cárdenas, a ellas en la escuela allá en Chihuahua, en el norte de México, le enseñaban antes de empezar la clase con la internacional. Y no era la internacional comunista, sino la internacional anarquista, que era toda más radical, la de los anarquistas. Y que ha aprendido a leer y escribir pues con eso, porque estuvimos hablando del método audiovisual, ¿no? Que aquí pues yo lo llamo lo de alegría leer. Y luego me comentó la importancia de Gabriela Mistral ya en los maestros, ya se hace maestra, que es dignificar a la mujer, ¿no? Y a ese momento de la señorita, que la llamaban en la escuela primaria la señorita y volvían a la maestra pues la amante del cura, ¿no? Porque en los dichos, o sea, mi abuela cuando ya empezó a hacer trabajo educativo en Cundinamarca, la bisabuela la acompañaba, ¿no? Porque la bisabuela decía, no, yo no voy a hacer que María Luisa me la coja ningún cura, porque el dicho de esa época era, no hay burra que no patee, no hay deuda que no se pague, ni maestra que no lo dé, ¿no? No hay cura que no lo pida, ni maestra que no lo dé, ¿no? O sea, el destino de una maestra era ser la amante del cura. Sí. Entonces, y por eso las pedían señoritas, ¿no? Decían, y por eso, yo me acuerdo cuando yo estudié en primaria, decían la señorita y tal, aunque fuera casada. Señoritas, ¿no? Entonces, bueno, es una digresión ahí, pero que dijéramos que el momento que estoy relatando, o sea, la importancia de Illich es que integra todo, ¿no? O sea, reúne y dice, estos tipos tienen que hablar, ustedes tienen que hablar. Bueno, él se quedó a la parla porque era harto importante y fue un seminario como de varios días. Claro, eso fue como unos 15 días. Sí, ese no está registrado porque pues nadie se puso a tomar fotos allí, ¿no? Con Orlando hay allí una ruptura porque nosotros elegimos iniciar el trabajo de la NAPO y Orlando, pues no, la razón que él da fuerte es que lo acaban de sacar de la Universidad Nacional acusado de ser del imperialismo, por lo que levantó la plata para hacer el edificio de sociología, que son la Ford y la Kelos y la Rockefeller las que ponen la plata para hacer el edificio. Entonces la izquierda de ese momento dice que Orlando es agente del imperialismo. Entonces yo no me puedo meter a la NAPO con eso, ¿no? Eso me lo confiesa un día que nos invitaron a la fiesta de Bolívar en Venezuela, como en año, eso es, ya estamos en el gobierno de Chávez y es como 2003, 2002, algo así. Y que nos invitó un tipo también muy clave que es Luis Vigó, que era el decano de educación allá de la bolivariana, y nos invita a la fiesta de Bolívar, él era parlamentario andino. Y Orlando no hace sino llamar en eso a todos sus amigos de sociología y todos le salieron escuálidos, o sea, eran contrarios a Chávez y todo eso. Entonces le deja de llamar y vámonos para Guarenas, porque habíamos estado en Guarenas antes. Guarenas es, para que lo sepan, es de donde nace el Caracazo, en el 28 de febrero de... 28 y 29 de febrero, 28 de febrero del 89, que se inicia el Caracazo. Y yo había estado allí que me había invitado la coordinadora Simón Bolívar de Caricuao, del 23 de enero y de Guarenas. Y una señora me había dicho, se paró y dijo, aquí estuvo el padre Camilo Torres y aquí se le quedó la sotana. Y la hemos estado buscando y tal. Ella era una teatrera, ya en ese momento era una mujer muy viejita ya, pero había sido del ASFAL, de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
de Douglas Bravo. Yo le dije a Orlando, camine para allá y hablamos a ver qué pasa, porque eso fue cuando el Congreso de Sociología, que estuvieron Orlando y Camilo en Caracas, en el segundo, el primero fue aquí en Colombia. Y entonces Orlando se acordó y dijo, sí, yo no fui a la rumba esa, pues no, porque estaba muy cansado. Pero entonces ahí empezamos a buscar la sotana de Camilo allá en Guarenas. Y bueno, Orlando se puso muy contento ahí, ya en ese momento estaba muy patuleco. Yo me tuve que venir, yo tenía que ir a hacer un trabajo en la zona del delta del Orinoco y él me dijo, no, Vladimir, tiene que devolverse conmigo, estoy patuleco y si no llego, pues me muero. Después de eso fue que le dio el infarto, ese que cuenta Molano, Alfredo, y bueno, murió mucho después, pero ese día, en el aeropuerto, como tenía pasaporte, el pasaporte de Orlando era constituyente, era un pasaporte pues primera línea, entonces cuando él mostró el vuelo se demoró, entonces nos metieron a VIP, very, very important person, y estuvimos como unas 10 horas en ese lugar y entonces hablamos de todo lo divino y lo humano. Y entonces Orlando ahí me decía las vainas de la vida, o sea, yo no me metí con Germán por la Napo y luego me meto con Bateman en el M19, que es consecuencia de la Napo y es un invento de Germán, o sea que Germán me tiene ahí riéndose, ¿no? Pero pero la paradoja fue que yo terminé siendo el cristiano trabajando con los comunistas y Germán, siendo el marxista, fue el que trabajó con los católicos. Y entonces, bueno, fue muy agradable esa cuestión con Orlando. Pues la Universidad Militante hoy, hay un planteamiento que dice Salamea, Fernando, el matemático, en un libro que se llama Prometeo Liberado. Él dice que en el medioevo surge lo universal, que es uni yo versus alius, el otro, lo otro. Entonces, lo universal es la contradicción entre lo crudo y lo cocido, entre lo blanco y lo negro, la contradicción. Y la universidad es el lugar para conocer esas contradicciones, todas, en todos los ámbitos de la ciencia, del arte, de todo esto. Esa función, que es la función de la universidad, que pues nació en el África ardiente primero y luego llegó a Europa, porque fue inicialmente musulmana la institución de universidad, ¿no? Y por todo ese planteamiento que ellos fueron los que recuperaron lo de Aristóteles y el conocimiento griego que Roma no lo tenía. Entonces, ese concepto, hoy la universidad formal no está trabajando esas contradicciones. La universidad se volvió un lugar de acreditación, o sea, te da título, pero te da unas formas tradicionales del saber, no un saber de las contradicciones. Entonces hoy estamos desarrollando formas de la universidad popular, de la universidad militante, recogiendo los saberes locales. De reproducción de nuestras vidas cotidianas. Itzhak. Qué rico, qué rico.